buenos días a todos mis radioescuchas, a toda la gente que nos sigue, que nos escucha en cualquier lugar que se encuentren. Bienvenidos a un reencuentro con los niños y aquí estamos una vez más proporcionándoles información, un tema que realmente causa mucha controversia allá afuera porque tenemos mucha dificultad en manejar los miedos, los temores, la angustia, las fobias. Y hoy tengo como invitada a Raquel Herrero Yadró, que ella es una licenciada en psicología, tiene un largo historial, pero solamente les voy a decir que es una especialista en psicología clínica en Red Cenit, que es un centro de desarrollo cognitivo en España, pero tiene una larga experiencia y tiene un currículum impresionante y por eso la invitamos al programa para que comparta con nosotros sus conocimientos. Bienvenida, Raquel. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Qué bueno, Raquel. Pues mira, vamos a comenzar aquí con este tema de los miedos, porque me parece que sobre todo en la época infantil, se manifiestan muchas veces miedos, fobias, angustia, y los padres de familia en ocasiones quizá no tomamos las acciones adecuadas cuando nuestros hijos nos están manifestando un miedo, quizá tenemos dificultad en reconocer si es una fobia o de dónde viene el miedo o cuál es la mejor manera de reaccionar, y por eso yo quise invitarte el día de hoy a hablar de este tema. Así que quiero preguntarte, Raquel, platícanos, cómo podemos diferenciar, por ejemplo, un miedo de una fobia, sobre todo en los niños. Sí, exacto. Pues, a ver, es que realmente no son fáciles de diferenciar, pero sí que tenemos que tener en cuenta que en la infancia, pues bueno, igual que experimentar emociones es algo común para los niños y los adultos, pues tener miedo también. Es normal, es incluso positivo, ya que supone un estado de alerta que te protege ante posibles riesgos. Entonces, aunque casi todos los niños sientan ansiedad y temor en algunos momentos, estos miedos tenemos que tener en cuenta que están sujetos a un ciclo evolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que suelen desaparecer con el transcurso del tiempo. ¿Vale? Esto, suele desaparecer conforme evolucionan las características cognitivas, sociales, conforme el niño madura. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay unas ciertas edades que se asocian con diferentes miedos, para en esos momentos no alarmarnos, como padres, ¿no? Ajá, claro. Esto quiere decir que según la edad hay diferentes miedos. Por ejemplo, les puedo decir en algunos miedos que hay a determinadas edades para que comprendan un poco a qué me refiero, ¿no? Ajá. Por ejemplo, de 7 a 12 meses, miedos comunes pues serían personas extrañas, objetos que aparecen de forma inesperada. Por ejemplo, al año habría miedos evolutivos respecto a separación de los padres, a objetos o cosas grandes. A los 2 años, por ejemplo, los miedos podrían ser a ruidos fuertes, a animales, a oscuridad, a la separación de los padres, a objetos o máquinas grandes. A los 3 años podrían ser a máscaras, a la oscuridad, a los animales, a la separación de los padres. O sea, estos miedos unos se van manteniendo conforme la edad y otros van desapareciendo. ¿Vale? Por ejemplo, sí, dígame. Perdón, Raquel, yo te iba a preguntar sobre un miedo que es bastante recurrente en muchos niños, que es el miedo por la noche, el miedo a la oscuridad. Creo que es la oscuridad, la soledad, quizá la desprotección. Sí. Pero hay niños que yo he conocido que tienen 7, 8 años, 9 años de edad y todavía manifiestan estos miedos, sobre todo porque vieron, por ejemplo, una película de terror. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos chicos, Raquel? Porque realmente creo que a veces se nos sale de las manos claro. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo manejarlo? Realmente me has dicho, el miedo a la oscuridad a los 9 años todavía sería un miedo evolutivo. ¿Vale? O sea, a partir de los 12 años, o a partir de los 10, 12, a partir de los 9, 10, 11 años podría ir remitiendo, pero sería un miedo evolutivo, quiero decir, no sería preocupante. ¿Vale? Aún así, se puede trabajar, claro que sí. Pues, por ejemplo,
Se puede jugar con ellos de día, con las persianas bajadas, se puede jugar a un juego, por ejemplo, de esconder cosas. O sea, la idea es que se habitúen a la oscuridad. Se puede jugar con ellos a las tinieblas, en el caso en que no, o sea, tiene que ser progresivo, ¿no? Podríamos empezar de día con las persianas bajadas y que hubiera un poco de luz. Podríamos ir pasando a la noche, podríamos jugar a las tinieblas, pero que oyeran nuestras voces. O sea, sería una forma de, como todas las fobias, como os voy a ir explicando, de exponerse a la oscuridad, de pasar cada vez más tiempo en la oscuridad y darse cuenta que en la oscuridad no ocurre nada, incluso es divertido. Eso sería, por ejemplo, una forma de trabajarlo. Ok, y en niños más grandes, una vez que ellos ya vieron las películas de terror, que ya tienen la idea fija de aquel monstruo o de aquella criatura que les causó tanto terror, ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué hacer y qué no hacer? Por ejemplo, no hacer. Es muy común, a lo mejor cuando el niño te despierta a mitad de la noche, llegar y decir a lo mejor, pues voy a buscar a los monstruos, veréis cómo no hay monstruos, ¿no? Eso sería contraproducente porque le estamos dando a entender que los monstruos existen pero que no están en la habitación, por ejemplo, ¿no? Pues eso no deberíamos de hacerlo. Lo que realmente deberíamos de hacer es ni siquiera explicarle, porque cuando un niño está en la noche y está dormido, simplemente podríamos decirle pues que se calme, estar con él, ¿vale? Darle la seguridad de que nosotros estamos ahí y al día siguiente cuando el niño esté despierto, razonar con él y explicarle por qué es imposible que haya humor o es imposible que X cosas, ¿no? Claro. Que él entienda, o sea, pero no razonar en ese momento, ¿no? Muchos padres cogen al niño, lo despiertan, intentan hablar con él en esos momentos, pero en esos momentos está dormido, aunque está medio dormido, entonces no serviría de nada. La idea es que note que hay alguien ahí, que tú estás para protegerle en cualquier, ¿no? Una figura, pero no necesitan de momento nada más. Claro, y quizá muchas veces en esas edades causa hasta cierto enojo en los padres, porque a veces piensan que lo están haciendo a propósito. Exacto. También no reñirle, no hay que reñirles, claro, porque no ridiculizarles, ¿no? También hay muchos padres que dicen, pero con lo mayor que eres, ¿cómo puedes tener miedo? O tu hermano a esta edad no tenía miedo. Eso tampoco debemos de hacerlo, ¿no? Porque hay que ayudarle, hay que motivarle, pero si estamos, lo que conseguimos es debilitar su autoestima. Entonces el niño se siente sin recursos y es peor, no le estamos dando recursos. Exacto, exacto. Y Raquel, hay otro miedo también, me parece muy recurrente cuando los niños comienzan a ir a la escuela o al preescolar. Sí. Ese miedo de separación entre los 2, 3 años y eso es un llanto. Y mira, yo fui maestra de preescolar y qué difícil es manejar ese miedo porque no quieres lastimar la autoestima del niño, no quieres lastimar sus emociones. ¿Cómo trabajar con eso? Claro, la fobia escolar es una fobia también es evolutiva, porque claro, es la separación de los padres es más bien, de hecho es una de las fobias más comunes. En principio lo que deberíamos de hacer es que cada vez se pasara más, o sea, es un poco como la oscuridad, ¿no? Y todas las fobias, como te voy diciendo, es poner al niño. Entonces debería de ser poco a poco, no ser de golpe, ¿no? Entonces, pues el niño a lo mejor empezar, pues que pase un rato a lo mejor con los abuelos, o que pasase un rato antes de a lo mejor llevarle a la escuela directamente a pasar toda una jornada escolar. Por ejemplo, deberíamos de que eso fuese progresivo. Lo hacemos muy de golpe y el niño no está acostumbrado, obviamente. Al final se acostumbra, claro está, no queda otra, pero si lo hiciésemos más progresivo sería mucho más fácil para el niño. Claro, definitivamente. Claro, exacto. Raquel, déjame preguntarte, otro miedo que yo observo mucho, por ejemplo, en las escuelas, quizá ya este es un miedo de niños un poco más grandes, quizá por ahí de 2º, 3er grado. El miedo a que no sean aceptados socialmente. Que también es un miedo muy grande que causa, pues no sé, ansiedad. Tiene que ver, social. Ansiedad siempre está ligada con el miedo en estas ocasiones. ¿Cómo poder ayudar a los chicos que tienen estos miedos? Claro, sí, esto también es un miedo evolutivo a partir de los 12 años, ¿no? Es el reconocimiento social, sería, ¿no? Ya que empiezan las relaciones interpersonales, ya empiezas a autovalorarte, a ver y cómo te ven los demás.
Pues realmente ahí tenemos que también, los padres tenemos mucho que ver en las fobias, en los miedos, porque somos un poco los que le damos, le estamos dando las herramientas, la autoestima, ¿no? Para que él tenga para enfrentarse a los demás. Entonces, fomentar la comunicación para hablar de sus miedos es básico, que el adolescente pueda explicarle a sus padres o pueda hablar con sus padres y explicarles todo aquello que les pasa, ¿no? Al igual que los padres puedan explicarles cómo se sienten ellos, ¿no? O si les ha pasado alguna vez o cómo han afrontado ciertas situaciones. Y la autoestima y la educación emocional en estos casos es súper importante. Cada vez nos damos cuenta de que es más importante, cada vez la trabajamos más, pero que un niño tenga una alta autoestima y que se valore y que tenga unos ciertos valores hace que se desarrolle muchísimo mejor a nivel y que se relacione. Entonces esto es súper importante. Claro, y ahorita estás tocando un tema muy importante en este tema de los miedos, creo, y de las fobias, que es la inteligencia emocional, porque creo que es un tema que todavía está muy guardado en el closet, muy escondido. Sí, sí. Entonces, tenemos que, sí. Déjame preguntarte un poquito, aunque el tema no es educación emocional en este momento, pero creo que viene al caso. Sí, es muy importante en este caso. Exacto, que nos describas qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? ¿Cómo usarla en estos casos con los niños? Claro, es muy importante porque todos sabemos que cuando tú sabes reconocer tus emociones, cuando tú le pones palabras, claro, en este caso, por ejemplo, el de los miedos, si un niño sabe que tiene miedo por X razones y sabe expresarlo, es mucho más fácil que alguien de fuera le pueda ayudar, o que sus padres le puedan explicar, o que si no sabes expresar, si no sabes qué emociones estás sintiendo en cada momento, es muy difícil que te puedan ayudar o que te puedas expresar, ¿no? Entonces es básico el reconocimiento de las emociones, la inteligencia emocional, ¿no? En este caso. Entonces sería súper importante que se trabaje con los niños, ¿no? Pues por ejemplo, cuando un niño esté triste, ¿por qué estás triste? ¿Qué te hace sentirte triste? Yo estoy triste, el padre puede ponerle el ejemplo, pues yo es verdad que en este caso también estaría triste porque tu amigo, por ejemplo, se ha ido a vivir a otro país. A mí me pasaría lo mismo, y ayudarle, ¿no? Darle pero ponerse en su situación. Esto se nos olvida a veces, ¿no? El niño está triste, estás triste, sí, estás triste, pero no te explica por qué, ni sabe decirte por qué, y esto es muy importante. Creo que es básico para todo, para el desarrollo. Los mismos adultos no lo hacemos en muchas ocasiones. No lo hacemos. No sabemos. Exacto. No sabemos expresar. Claro, exacto. Y es muy importante porque esto él está haciendo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, si nosotros no sabemos expresar nuestros sentimientos, ¿cómo le vamos a pedir al niño que cuando tenga miedo a los monstruos nos diga que tiene miedo a los monstruos? No van a saber. Claro. Y ellos tienen que ponerle palabras a esto para poder trabajárselo, para poder, ¿me entendéis? O sea, es muy, muy importante. Ahora, en esto y en muchas otras cosas, claro. Claro, definitivamente. O sea, digamos que en este caso la educación o la inteligencia emocional primero la tiene que desarrollar el adulto, ¿será? Claro, exacto. Sí, exacto. Es que el miedo se educa, o sea, se copia, se contagia. Si, por ejemplo, nosotros vamos por la calle, o sea, vamos con el nene por la calle y vemos un perro y nos cruzamos de acera, el nene cree que hay un peligro en ese perro, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. El nene cuando vaya solo por la calle y vea un perro tenderá a apartarse, ¿no? O simplemente a lo mejor la misma madre no se aparta, pero aprieta la mano o el niño nota que está nerviosa, eso se transmite, eso se copia. Claro, entonces ahí que tenemos que tener mucho cuidado porque somos el modelo. Por supuesto, en esos momentos. Por supuesto. Y por ejemplo, Raquel, yo sé que ahí en el centro, en CENIT, ustedes también trabajan, por ejemplo, con chicos dentro del espectro. Y es tan común que los chicos con Asperger, con autismo, con trastornos del desarrollo, tengan a veces miedos que son un poco irracionales, miedo a reprobar una materia, a sacar una baja calificación, a tomar una clase que les cuesta mucho trabajo. Sí, miedo a las cosas nuevas. Exacto. Sí. ¿Y cómo,
¿Cómo hacemos con estos chicos que además son miedos que cualquier otro muchacho puede presentar? No necesariamente tiene que haber un diagnóstico. No, exacto. En estos casos es muy importante en niños con trastorno espectro autista y en otros niños también, porque también llega un momento en que las cosas nuevas, hasta que los niños van exponiéndose, ¿no? Dan miedo. Entonces, la anticipación, anticipar. Siempre hay que explicarle al niño dónde va a ir, qué va a hacer. Si es un niño con trastorno de espectro autista y su fuente principal es a nivel visual, pues deberíamos explicarlo con pictogramas, visualmente. Y si es un niño que no tiene autismo o que no, pues se le puede expresar, se le puede explicar. Pero bueno, siempre es una manera, o sea, siempre es muy importante anticipar lo que va a pasar, para que el niño ya sepa a lo que se va a enfrentar. Raquel, yo te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a parecer un tanto absurda, pero sí te la hago porque los padres de familia que no tienen chicos con ningún tipo de diagnóstico, muchas veces cuando comienzan a escuchar hablar que alguien habla de soluciones para chicos con algún diagnóstico, es como si se apagaran un switch y decir, no están hablando de mi hijo, así que no voy a poner atención. Pero esto que me dices de la anticipación, por ejemplo, esto funciona con cualquier chico, Raquel. Sí, exacto. Tengan o no tengan un diagnóstico. Se puede trabajar de esa manera. Exacto, claro, sí. Yo te digo que forma parte evolutivamente forma parte a nivel de un miedo, ¿no? Pues los cambios o lo que me voy a enfrentar. Entonces, que los niños sepan a lo que se van a enfrentar. A lo mejor, pues, estás apuntado en inglés y la primera vez que entran en una clase de inglés no saben, o oyen inglés, no saben qué se van a encontrar, no saben qué va a haber. Esto te hablo de niños neurotípicos. No saben qué va a haber, no saben cuántos alumnos va a haber. Pues eso es normal que tengan miedo, ¿no? Porque nunca han ido a una clase. Pues cuando ya son mayores y han ido a clases de inglés, de francés, extraescolares, de fútbol, pues ya es distinto, ¿no? Pero a este nivel es cuando hay que anticipar. Les podemos explicar que va a haber una profesora, les podemos enseñar un vídeo de una clase por YouTube para que ellos vean lo que se van a encontrar. ¿Me entendéis? He puesto este ejemplo como te podría poner cualquier otro, ¿no? Clases de fútbol, clases de lo que sea. Vale, vamos a una excursión. Te había apuntado a los... Bueno, aquí los scouts están muy de moda, que son como grupos de niños que se juntan para salir de excursión. Pues el primer día que le dicen al niño, a lo mejor con 6 años, ¿te ha apuntado a los scouts? Pues es normal que tengan miedo, pero si tú les explicas lo que se va a encontrar, pues ya no es lo mismo, ¿no? Claro, por supuesto. Hay otro miedo que también yo he notado recurrente, y no sé si es miedo o fobia, porque ahorita vamos a entrar un poquito al tema de las fobias. Sí, exacto. Es miedo al agua, a la piscina, al mar. Sí. ¿Eso es una fobia, es un miedo? Sí, eso es una fobia. Exacto. Bueno, ahora os diré un poco la diferencia de cuando se comporta, porque realmente es lo que os digo. Hay momentos en los que los niños tienen miedo al agua, obviamente, y luego si la cosa se complica, ahora os diré un poco cómo están los criterios, ¿no? de diagnósticos un poco para que veáis, para que lo podáis reconocer. Pues también podría ser, pues eso, un miedo, depende de la edad, o una fobia si esto se alarga en el tiempo, claramente. Exacto. Okay. Y las fobias son, o sea, esos miedos, ellos están, son como extremos, como que no lo pueden controlar, ¿no? Exacto, sí, no hay percepción de control y entonces se produciría una evitación continuada del estímulo que es aversivo, el estímulo que tememos, ¿no? Y uno de los criterios principales es que interferiría considerablemente en el funcionamiento normal de la vida del niño, ¿no? Dejaría de hacer muchas cosas por esto, ¿no? Los niveles de ansiedad serían muy altos, muchísimo más altos que cuando es un miedo evolutivo, ¿vale? Y el tiempo y se prolongaría mucho en el tiempo. Esto realmente son difíciles de diagnosticar. Habría que ver la edad, por lo que os estoy diciendo, que según la edad habría diferentes miedos evolutivos. Habría que ver el tiempo que lleva. Esto se tendría que considerar pues un profesional, no lo podría decir alguien así, ¿no? Tendría que hacerse una entrevista clínica y hay muchos factores que tener en cuenta, pero bueno, sí, uno de los criterios sería que se prolongara mucho en el tiempo y que no hubiera percepción de control. Y que luego también fueran... Sí. Perdón, sigue. Es decir, que fueran miedos desproporcionados, ¿no? Pues por ejemplo el agua que me estás diciendo, a lo mejor bañarse o ducharse, ¿no?
desproporcionadamente, tendría mucho miedo, sus niveles de ansiedad estarían muy altos simplemente por el hecho de bañarse. Claro, Entonces ahora habría que verlo. en tu experiencia profesional, ¿cuáles son las fobias más comunes que has observado en chicos, en adolescentes también? Porque pues la fobia creo que existe. Sí. Hay gente que tiene miedo de subirse al avión toda la vida. Sí, exacto, es una de las fobias más comunes también, la fobia de avión. Pero bueno, es de las más comunes, pero de las que menos se busca ayuda, porque claro, hay mucha gente que puede pasar sin subirse a un avión nunca, ¿sabes? Puedes a lo mejor, ¿no? Si vives en una isla, pues por ejemplo, las fobias se tratan más, estas fobias, pero si vives a lo mejor en una península es más difícil que busquen ayuda. Pues la que más me he encontrado es la fobia social. Ajá. Ah, la fobia social. Fobia social, sí, en adolescentes y en adultos. ¿Y la fobia Mucha social fobia. cómo funciona, digamos? ¿Que te da miedo estar en grupo o cómo funciona? Claro, te da miedo estar en grupo, te da miedo hablar en público, conocer gente nueva, expresar tus opiniones, tus sentimientos. Sí, la valoración negativa de los demás. ¿Este Me he famoso encontrado pánico mucho fobia escénico? social. Sí, exacto. Ok. Exacto. Me decías que te has encontrado que, perdón, Raquel. Sí, a ese nivel de fobias. Sobre todo, más que a lo mejor más a nivel cognitivo, ¿no? Más a nivel como ellos se valoran. Es que hay como dos tipos de fobia. Bueno, como dos tipos. Bueno, más que fobia, porque hay algunos que no tienen como herramientas, ¿no? A nivel social. Entonces, lo que hacemos es trabajar esas herramientas. Por ejemplo, no saben, entre comillas, no les cuesta hacer preguntas, les cuesta a lo mejor hacer cumplidos. Entonces, se les enseña esas herramientas para que las puedan poner en práctica. Luego está otro tipo de fobia, que es el tipo de fobia cognitivo, que es el que temen a la autovaloración negativa, a la valoración negativa, ¿no? Piensan que lo van a hacer mal, piensan que se van a equivocar, piensan que van a hacer el ridículo. Entonces, se trata de diferente forma. A unos se les da herramientas para que puedan, pues que aprendan a hacer preguntas, se hacen como habilidades sociales, se trabajan las habilidades sociales, y en el otro se trabaja a nivel cognitivo. Y me he encontrado de los dos tipos. Como padre de familia en casa, Raquel, sí, por ejemplo, un miedo social, ¿qué hacer y qué no hacer? O sea, ¿cuáles son los grandes errores que puede cometer un padre o una madre de familia en casa cuando cuando los chicos tienen una fobia social? Los grandes errores que se cometen, ¿cuáles pensarías que pueden ser? Vale, pues habría primero que respetar y no ignorar, ¿no? Estas emociones, ¿no? Porque los niños necesitan tranquilidad y palabras que muestren que los entiendes, bueno, tanto niños como adolescentes, que los vas a ayudar, que no están solos, ¿no? Esto sería bastante importante. Luego, es importante que, por ejemplo, no obligarles a hacer las cosas. Por ejemplo, me he encontrado con padres que a lo mejor, no, es que no quiere pedirse la Coca-Cola, y yo lo que hago es le obligo a que vaya a pedir la Coca-Cola. Es que si realmente es una fobia, no le estamos haciendo bien, obligándole a pedirse la Coca-Cola. Okay. ¿Me entendéis? ¿Cómo le podemos enseñar a pedir la Coca-Cola? Por ejemplo, ahora que tocaste ese tema. Ajá, nosotros, ¿no? Ajá, o sea, como padre de familia, como padre, madre de familia, vamos a un sitio en donde él se tiene que levantar y pedir la Coca-Cola, sí, o pedírsela al mesero. ¿Cómo poder apoyarlo sin presionarlo a que también él vaya tomando esa independencia, que lo vaya logrando? Que lo vaya logrando. Primero debería de tener las herramientas, eso es lo primero, ¿no? Como se ha hablado, las habilidades sociales que necesita para hacerlo. Para eso lo que podemos hacer es explicarle cómo lo tiene que pedir. Mira, repito, vas a pedir la Coca-Cola de esta forma. Cuando venga el camarero le vas a decir, por favor, ¿me puedes poner 4 Coca-Colas? Y entonces decirle al niño, cuando venga el camarero lo dices, sin obligarle. Si en ese momento ves que el niño no lo dice, pues bueno, lo pides tú, no pasa nada. Le das otra oportunidad, ¿vale? En otro momento, pues pide unas patatas cuando venga el camarero, pero pídelo así y le das la opción de cómo se pide. Si nosotros llegamos a un sitio y le decimos al niño, venga, pídelo tú y lo tienes que pedir tú sin explicarle cómo lo tiene que hacer, pues si no tiene las habilidades suficientes, no va a saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces va a sentirse inseguro y estamos haciendo lo peor, claro.
Claro, por supuesto. Ahora, Raquel, déjame preguntarte algo. ¿Las fobias siempre necesitan intervención terapéutica o intervención de un especialista para ser tratadas? Para ser tratadas. Las fobias sí. Los miedos evolutivos, ya como os he dicho, no. Pero las fobias sí. Es aconsejable que se hable con un profesional para que se trabaje cómo ir haciendo, cómo hacerlo, ¿no? Ahora, yo sé que tú nos has dado ya herramientas y creo que hace rato me ibas a dar una lista de las fobias más comunes que viste y nos mencionaste la fobia social. Algunas otras que se puedan observar en los niños, en los adolescentes, que los padres digan, bueno, esto ya va más allá de un miedo, como tú dices, evolutivo. Exacto. ¿Cuáles? A ver, también están las fobias específicas, que por ejemplo podrían ser fobias a las serpientes, a los insectos, a los payasos, que eso también alguna me he encontrado, más que fobia, miedo, a las arañas, al agua, como me has comentado tú, a los animales. Okay. Sí. No, sigue, dame la lista, porque si no, no te voy a dejar dar la lista. Exacto. A los espacios abiertos, que sería la agorafobia, que todos conocemos, o la claustrofobia, espacios cerrados como el ascensor, un túnel, un avión. Todo eso, al convertirse en fobias, tendría que ser tratado por un especialista. Perfecto. Ahora, ¿en algún momento esta intervención de un especialista conlleva medicamento? ¿Podría llegar a ese punto? Sí, podría llegar a ese punto. Sobre todo para tratar esa ansiedad, ¿no? Okay, o sea que el medicamento sería básicamente para regular la ansiedad. Sí, exacto. A ver, en principio deberíamos de tratar para tratar las fobias, el tratamiento, que hay más evidencia que funciona es la terapia de exposición, ¿vale? En esta lo que conlleva es que los profesionales confrontan al paciente con la situación temida. El estímulo gradual y progresivo hace que las personas poco a poco vayan controlando sus temores. O sea, se van exponiendo al estímulo temido y poco a poco tienen que ir controlando sus temores. ¿Vale? Entonces, si lo hacemos con medicación, naturalmente no estarían controlando sus temores. Con lo cual, lo ideal es que para la exposición no se utilice medicación. Pero quizá para a lo mejor antes no, se podría utilizar, sí, un ansiolítico. Pero lo ideal es que no. Que no. Ok, platícame por favor esto de terapia de exposición, porque me dices que los exponen a aquello sí, al estímulo temido. Ajá, ¿y cómo funciona esta terapia? Pues mira, por ejemplo, si una persona le tuviera miedo a los pájaros, pues se comenzaría por ver una pluma, ¿vale? Okay. Entonces, asociaríamos el ver una pluma, ellos antes tienen que aprender a nivel relajación, técnicas de relajación la que mejor le viniera a la persona para asociarlo a esos momentos, ¿no? Para que pudieran relajarse. Entonces, primero podrían ver una pluma, después podrían ver el dibujo de un ave, y poco a poco hasta que se fuesen acercando a ver un pájaro realmente. Okay. Porque sí, las fobias a veces no tienen que ser viendo el objeto necesariamente, a veces es nada más. Exacto, sí, se generaliza. Exacto. Sí, puede ser, por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo a los pájaros y solo con ver una pluma ya le entraría, ya tendría ansiedad. Sí, se generalizan. Okay. Luego también hay otra forma de tratar las fobias, pues para gente, por ejemplo, como te estaba comentando, pues miedo a los aviones, ¿no? Que es muy difícil. Imaginaros que tenemos que tratar una fobia a subir a los aviones. No podemos coger un avión todos los días. No. Bueno, a lo mejor algunos sí, pero otros no. Sí. Entonces, para trabajar fobias así se utiliza la desensibilización sistemática, ¿vale? Que es igual que la exposición en vivo, pero imaginada. ¿Vale? Es igual que la terapia en esta exposición, pero imaginada. Entonces, lo que se haría es, de poco a poco, resistir periodos más largos en imaginación,
para ir perdiendo el miedo. O sea, digamos que tú se lo vas narrando al paciente. Exacto. Exacto. Ellos, por ejemplo, si por ejemplo fuese el avión, pues iríamos, trabajaríamos como si estuviéramos en un avión, ¿no? Pues imagínate que está sonando, a lo mejor pues que podríamos poner efectos. De hecho, ya hay mucha realidad virtual para trabajar esto. Claro. Y es muy cómodo, o sea, está muy bien. Pues a lo mejor empezaríamos subiéndonos al avión y a lo mejor pues estaríamos imaginándonoslo, pero pues se oirían a las azafatas hablando por el megáfono, etcétera. Todo esto ayudaría a que entrase más, ¿no?, en situación. Por supuesto. Uh-huh. Oye, Raquel, ahorita que te estoy escuchando con este tipo de intervención para tratar el pánico al avión, sí. ¿Piensas que esto podría funcionar igual, por ejemplo, cuando uno va a ir a una entrevista y estás nervioso, estás que el estómago te da vueltas, que la cabeza te gira? ¿Será que hacer un tipo de ejercicio como ese nos puede ayudar? Exacto, claro. Podríamos hacer relajación, podríamos hacer exposición. Realmente es lo que se haría con una fobia social en ese aspecto, ¿no? Ahí se trabaja la exposición en las entrevistas para que porque claro, esas personas que tienen esta fobia se ponen muy nerviosos y podría salirles mal la entrevista simplemente por estos nervios. Entonces esto se haría antes, te expones antes, imaginativamente, o un role-playing, que también se suele hacer muchos role-playings. No sé si sabes lo que es como simular la situación, pero como si fuese un teatro. Claro. Qué interesante esto, Raquel, que no lo es tan sencillo y también tan complejo y tan desconocido. Sí, claro. Ya, ahora, sí. Ahora, Raquel, déjame voy un poquito a este lado de los trastornos del espectro, el Asperger. ¿Cómo manifiestan estos chicos? Porque me dijiste que, o sea, conversamos que la fobia produce ansiedad. En ocasión puede ocasionar altos niveles de ansiedad. Un niño que no es del todo verbal, ¿cómo muestran la ansiedad? ¿Cómo nos damos cuenta que está bajo altos niveles de ansiedad? Claro, es más complicado, obviamente, porque como hablábamos, pues si ya nos cuesta para que un niño neurotípico a nivel emocional sepa qué es lo que está sintiendo en cada momento, pues un niño con trastorno de Asperger, pues es mucho más complicado. Entonces, si no es del todo verbal, hay unos ciertos dictos, ¿no?, que nos pueden ayudar como apoyos para saber lo que está sintiendo en cada momento, ¿no? Ellos están muy familiarizados con este tema, entonces, pues un picto de estoy nervioso, un picto de estoy asustado, ¿no? Entonces nos podría mostrar en ese momento qué es lo que está sintiendo. De hecho, se trabaja mucho así para que ellos puedan decir en qué, porque claro, si no es una forma de frustrarse, ¿no?, si no saben explicar qué es lo que tienen, pero les ayudamos con los apoyos visuales. Exacto, y eso es lo que te iba a preguntar. En cuanto a comportamiento, por ejemplo, ¿cómo un padre de familia en casa puede reconocer la ansiedad? Puede decir, bueno, este chico está bajo altos niveles de ansiedad. Claro, pues habría 3 niveles de respuesta cuando tenemos ansiedad, ¿no? Está la respuesta cognitiva, que son pensamientos, creencias, imágenes, ¿no?, que derivan del temor ante el estímulo, ¿no?, ante lo que tenemos. Son pensamientos, por ejemplo, de anticipación. Por ejemplo, pues a lo mejor ya te dirían antes de salir de casa, mamá, imagínate, y si me encuentro un perro, ¿no? Están como ya anticipándose a lo que va a pasar, ¿no? Serían creencias erróneas, negativas. A lo mejor pensarían cosas negativas, por ejemplo, miedo al avión. Pues mamá, y si me subo al avión seguramente me va a pasar algo. Ya cognitivamente ya estarían pensando en qué podría pasar, ¿no?, anticipando. Luego tenemos la respuesta fisiológica, ¿vale?, que son todas las manifestaciones internas que podemos sentir cuando nos encontramos ante el estímulo, ¿no?, cuando estamos nerviosos. Entonces, esto varía según las personas, obviamente, pero podrían ser pues la aceleración del ritmo cardíaco, las palpitaciones, ¿no? Podría ser sudoración excesiva, sequedad de la garganta, podría ser dificultades para dormir, dolores de cabeza, ¿vale?, sensaciones de mareo, etcétera. Y por último tenemos la respuesta motora,
que sería que incluiría todos los comportamientos destinados a la evitación o la huida. Por ejemplo, sería como nos encontraríamos, por ejemplo, pues evitar, ¿no? O escapar del sitio donde estamos, huir, ¿no? No querer ir a algún sitio porque me da miedo, porque siento ansiedad, ¿vale? Irritabilidad, agresividad. Y estas tres respuestas, la cognitiva, la fisiológica y la motora, se van a encontrar siempre en un estado de ansiedad anormal. Y es ahí en donde podría requerirse medicamento para controlar esa ansiedad. Ahora, Raquel, déjame te pregunto algo sobre la ansiedad. Los altos niveles de ansiedad pueden llevar a una persona a un estado de depresión, o el miedo excesivo o la fobia pueden llevar a una persona a caer en un estado de depresión. Claro, podrían, a lo mejor, si como te he comentado, un requisito muy importante para catalogarlo, para etiquetarlo o para diagnosticarlo como fobia, sería que interfiriera considerablemente en el funcionamiento normal y adaptativo de nuestra vida, ¿no? Entonces, que generase un malestar clínicamente significativo. Esto sería que estaría interfiriendo en muchas facetas de nuestra vida, con lo cual podría significar, vamos a imaginarnos una agorafobia, en la que no pueden, ¿no? O sea, que tienen temor a los espacios abiertos, a otros espacios y a espacios en los que les resultaría difícil escapar. Esto estaría afectando a toda su vida, porque no podrían hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, claro, esto podría afectar. Aquí entraríamos un poco en lo que es la depresión, pero estaríamos limitando nuestros reforzadores y esto hace que cada vez nos sintamos peor, ¿no? Si no hay nada que nos refuerza porque no podemos casi salir de casa ni hacer muchas cosas que hace la gente. Obviamente esto sería fatal para nuestro sistema anímico, claro. Claro, y yo te lo pregunto más que nada porque es importante que nuestros radioescuchas creo que entiendan el impacto que puede llegar a causar una fobia no trabajada. No tratada. No tratada. Exacto. En donde este niño es un miedoso, es un cobarde, tan grandote y con tanto miedo, que eso lo escucha uno con tanta frecuencia. Claro. ¿No? Exacto. Y el decirle que no te dé miedo, pero ¿y cómo hago para controlar? Pero ¿y cómo hago? Exacto. Tienen que tener herramientas. Por eso, cuando no está de más tampoco buscar a un profesional para preguntar, es decir, simplemente para valorar el hecho de si es evolutivo, si se ha convertido en fobia o qué, o incluso si le podría dar estrategias el terapeuta a los padres en esos momentos. No, tampoco está de más nunca. Claro, obviamente. Por supuesto, y por eso una de las cosas que yo te pregunté y si se te ocurren otras estrategias es precisamente algo que los padres puedan hacer en casa al respecto, porque siempre hay esta etiqueta de eres miedoso, eres cobarde, tan grandote y tan miedoso, no sé, entonces muchas veces los padres quizá por impotencia hacemos exactamente lo opuesto. Que no debería, ¿no? Claro. Y déjame preguntarte algo, porque ocurre mucho, y no sé si tenga que ver esto que te voy a decir, pero lo voy a preguntar. Los chicos que ya hasta cierta edad tienen dificultad en la contención o sea, se hacen pipí en la cama. Sí. Y que ya son grandes. Algunas veces he escuchado a las madres decir que a los niños les da miedo levantarse al baño. Por la noche, sí. Ahora, ¿cómo mamá, cómo papá pueden ayudar con este tema? Porque obviamente ya después eso causa problemas, creo que de autoestima, ¿no? Porque tienes 7, 8, 9 años y no te puedes contener. Exacto. Sí, la verdad es que sí que hay ha pasado alguna vez, ¿no? Que tienes miedo a levantarse por la noche, pero esto tendríamos que trabajar pues el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, por ejemplo, si fuese el caso. Primero tendríamos que saber qué es a lo que le tiene miedo, ¿no?
a lo mejor en vez de reñirle, en vez de de enfadarnos, ¿no? Tendríamos que mostrarnos tranquilos, serenos, tendríamos que escuchar lo que nos quiere contar, pues por ejemplo, pues eso, tengo miedo a los monstruos, o sea, miedo a que salga uno por la noche y haga X y me haga esto, ¿no? Entonces podríamos trabajar a nivel, pues eso, como comentaba antes, explicarle pues que los monstruos existen, etcétera, pero no en ese momento, sino por el día. O sea, hay que razonar con ellos en un momento cuando ellos estén tranquilos, etcétera, ¿no? Si fuese la oscuridad, pues trabajar el miedo a la oscuridad, ¿no? Porque esto no sería sería el miedo, ¿no? Sería la fobia o lo que fuera, lo que produciría la enuresis, ¿no? Que se llama cuando se hacen pipí cuando ya son más mayores, etcétera, por las noches. Entonces sería poco trabajar a ese nivel, pero habría que saber a qué exactamente le tiene miedo el niño para poder enfocarnos en ese aspecto. Claro, y eso muchas veces es complejo, sobre todo cuando son muy pequeños y todavía no pueden expresarse, creo yo. Sí, en principio sí que, claro, depende de la edad y todo, pero sí, lo que pasa es que ahora tenemos que buscar diferentes formas de intentar entender al niño, pues con dibujos, no sé si hablando, no, pues con vídeos, etcétera. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué? Nosotros trabajamos mucho los miedos a nivel monstruos, brujas, etcétera, con cuentos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tenía una niña hace tiempo que tenía muchas pesadillas y siempre soñaba que había una bruja que venía a buscarla y se la llevaba. Entonces nos inventamos un cuento que ella tenía, la niña, nos inventamos un cuento nosotras dos, la niña y yo. Entonces ella me tenía que decir qué poderes o qué cosas podría hacer que la niña, hacer desaparecer a la bruja, ¿no? ¿Cómo podría ser ella tan fuerte que la bruja no pudiera atacarla? Entonces ella se inventó una serie de poderes. Entonces hicimos un cuento, lo dibujamos el cuento, ella tenía sus poderes, ella se dibujó, se caracterizó, etcétera, se dibujó la ropa, todo. Entonces ella empezó a soñar y en el sueño, en la pesadilla, podía con la bruja, porque ella tenía poderes, ¿vale? Entonces es una forma de empoderar al niño y se acabaron las pesadillas. Definitivamente, esa es una claro. excelente herramienta. Claro, con cuentos. Exacto. Definitivamente. Otra, yo no sé si es fobia o miedo que yo he observado, que incluso uno de mis hijos la tiene y, bueno, mi hijo mayor tiene autismo y desde muy pequeño le ha tenido miedo a las abejas y al momento, pues yo eso honestamente no lo he sabido trabajar, creo yo, porque este niño no le tiene miedo, le tiene pavor a las abejas. Pavor, o sea, él ve una abeja y corre, pero bueno, grita, todo. Claro. Y realmente, Raquel, ¿qué me puedes decir aquí? Porque de verdad que no sé cómo hacer ya, o sea, yo le he mostrado abejas que me encuentro, por ejemplo, alguna abeja que ya murió, ya muerta. Sí. Se las he mostrado. Él no tiene el problema si las ve visualmente en la computadora. Ahí no son un problema. El problema es volando. Vale, o sea, muertas tampoco tendría problema. No, muertas no tuvo problema. El tema es cuando las abejas vuelan y desafortunadamente en donde yo vivo, en la primavera hay una cantidad de polen impresionante, entonces hay una cantidad de abejas y abejorros impresionante. Claro. Ahí si le está interfiriendo realmente lo que deberías de hacer es buscar a un profesional para que haga una exposición como te he comentado. Entonces tendrían que, pues se iría poco a poco, ¿no? Y se haría como una jerarquía que se llama la exposición de ítems, ¿no? Desde lo que menos miedo le da hasta el mayor miedo que tiene, ¿no? Que sería ver a la abeja volando, ¿no? Pues tendrían que ir poco a poco acercándole hasta que se pudiera aguantar con la abeja revoloteando alrededor, se diera cuenta de que no pasa nada y poco a poco él ya cambiara ese miedo. Claro. Pero claro, hacerlo a lo mejor sería complicado, entonces sería más fácil buscar a un profesional que hiciera una jerarquía y poco a poco se fuese acercando hasta estar en una habitación con la abeja volando. Claro, por supuesto. Ahora,
Déjame, te voy a poner otro ejemplo, Sí. porque esto también lo vi con un pequeñito que yo conozco. A él lo picó una avispa. Él no tenía problemas con las avispas, pero obviamente desde que lo picó, bueno, Claro. Ya tú te puedes imaginar lo que sucede cuando él ve una avispa volar. Es Claro. Entonces, Es pánico, ella ¿no? tuvo una mala experiencia. Y Claro. cómo uno... y esto es un ejemplo de una avispa, pero igual pudo haber pasado con una caída de una bicicleta. Exacto, ¿no? sí. Patines, y ahora le tengo terror. Y entonces, ¿cómo uno los ayuda a una mala experiencia? Exacto, ¿cómo los ayuda a uno a borrar esa mala experiencia o a superarla? Claro, pues sería el mismo caso. Realmente tendría que ir acercándose progresivamente, poco a poco, dándose cuenta de que no pasa nada, ¿no? Es como, pues, entonces estaría pues con una avispa a lo mejor en la misma habitación. Claro, el problema es que la avispa a lo mejor sí que nos podría picar. Entonces tendríamos que tener la situación controlada. Eso sería lo más importante de todo. Es como cuando hay miedo a los perros o fobia a los perros, no podemos tenemos que acercarnos con un perro que sabemos que no va a hacer absolutamente nada, ¿no? La exposición sería así. Entonces, con una avispa habría que ver cómo se puede hacer sabiendo que no nos va a picar, pero la exposición sería igual. Él tendría que tendríamos que ir acercándole poco a poco hasta que él se diera cuenta de que no pasa nada, ¿no? Entonces, es como que él ha hecho una asociación, avispa mala porque pica, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar esa asociación. La avispa está aquí, no me hace nada. Entonces cambiaría su sí, claro. Y lo mismo pasaría la bicicleta, los patines que se subieron. Lo mismo, exacto. Sería mantenerle que probara sin que le pasase eso, ¿no? Claro. Pues por la bicicleta, pues iríamos poco a poco, a lo mejor que con 4 ruedas, y ahora que andara, sabiendo que no le va a pasar nada, todo tiene que estar súper controlado, porque queremos que le dé la vuelta, queremos que deje de asociarlo con algo malo, ¿no? Queremos que lo asocie con algo bueno, con diversión, con me lo paso bien, con no me caigo, ¿no? Lo controlo yo mismo. Por supuesto, y ahorita, bueno, estamos hablando de miedos, digamos que muy comunes, pero también pueden existir ya miedos más grandes, que eso ya requerirá otro programa. Los niños que han sido víctimas de abuso, de cualquier tipo de abuso, por ejemplo, y es bueno, ¿cómo reaccionar ante eso, no? Cómo los padres de familia en casa, un niño que ha sido abusado físicamente, entonces ¿Cómo poder ayudar a estos chicos, sobre todo en casa, ¿sabes? Esa parte, yo sé que necesitan intervención terapéutica, pero muchas veces los padres tomamos acciones que no son las correctas. Claro, ahí como hablábamos sería fomentar mucho la comunicación, que hablara mucho de cómo se siente, porque estos niños muchas veces no hablan de esos problemas, no se sienten como comprendidos, ¿no? Es como sienten como ridículo ¿no? Como vergüenza. Entonces esos padres tendrían que tener toda la tranquilidad, toda la paciencia para que el niño supiera que cuenta con ellos para todo, que lo comprenden y que están ahí para lo que necesiten en cualquier momento, para que él pudiera, si se siente mal o si hay algo que le recuerda, si hay algo que poder tener esa confianza. Claro, eso sería básico. Así que aquí todo se resume a sentir ese apoyo, ese entendimiento, ese acogimiento de los padres. En eso se resume básicamente todo esto. Exacto, a que ellos ayuden a ponerle palabras, a que ayuden a que el niño saque ese sentimiento, y para eso somos modelos, tenemos que hacerlo nosotros también. Claro, no reñir, no castigar, anticiparle, sí. Perfecto. Exacto. Claro. Muy importante esta parte de la inteligencia emocional, que fue la que nos mencionaste al respecto. Raquel, pues muchísimas gracias por todos estos ejemplos, por toda esta información. Fue realmente muy ilustrativo escuchar el tema de los miedos, de las fobias, incluso de la angustia, de la ansiedad más bien. Fue muy ilustrativo todo lo que nos dijiste, y yo pienso que las personas que escuchen este programa de radio se quedan con muy buenas ideas y un buen entendimiento de lo importante que es tratar, sobre todo cuando ya exceden y necesitamos a un especialista.
porque Exacto. te voy a decir la verdad, yo nunca pensé que todas las fobias necesitaran la información, la intervención de un especialista, y qué importante es, porque uno no sabe manejarlas. Claro, exacto, y sobre todo esa intención en nuestra vida, solo tenemos una, tenemos que vivirla lo mejor posible, que es lo más importante. Definitivamente. Raquel, fue un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por tu conocimiento, y me encantaría en un futuro tenerte nuevamente con otro tema importante, porque yo sé que tú tendrás un mar de información que compartir con nosotros. Claro, cuando quieras. Muchas gracias a vosotros. Por Gracias, escucharme. Raquel. Que pases una hermosa semana y bueno, estamos en comunicación. Vale, perfecto. Igualmente, Gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar aquí con nosotros, por compartir, por ser fieles seguidores, y sé que se llevan un buen conocimiento